Nos seguimos nosotros informando aquí a través de C9N y vamos a contactar con el fiscal Pablo Zárate, quien encabezó un allanamiento en el centro de Asunción y se produjo la detención de un empresario brasileño. ¿En qué contexto ocurrió esto, fiscal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Judy, a la teleaudiencia. Sí, efectivamente, en el transcurso de esta mañana hemos realizado un allanamiento en las oficinas de la compañía Fortuna S.A. en el marco de una investigación en una causa de estafa que nosotros tenemos como Ministerio Público acá en la ciudad de Concepción, teniendo en cuenta la denuncia radicada en este caso por el señor César Silva, quien es propietario de la agroganadera, Siete Cabrillas. Esto se da en un marco de un contrato que tiene la ganadera Siete Cabrillas con la Senadico sobre el arrendamiento de un inmueble rural para la actividad ganadera. Este inmueble está bajo administración de la Senadico y para este tipo de locación la Senadico se vale de un intermediario para realizar, digamos, el estudio del análisis del cliente quien va a asumir ese contrato con la Senadico. Entonces, la compañía Fortuna, representada por el señor Fabiano Farías, en este caso fue que realizó la propuesta a la Senadico para la firma de este contrato y también quien se encargó, digamos, de los pagos. El arrendamiento se estipuló en la suma de 400 millones por el periodo de un año en dos pagos, o sea, serían dos pagos semestrales, por lo que el señor César Silva primeramente libró dos cheques a nombre de la Senadico para que se realicen estos pagos y entregó al señor Fabiano Farías. Posteriormente, el señor Fabiano Farías se apersonó nuevamente junto al señor César Silva acá en la ciudad de Concepción a solicitarle que le cambie los dos cheques, y que le dé al portador el cheque. Así lo hizo el señor Silva, porque el señor Fabiano le manifestó de que necesitaba que eso sea al portador porque iba a ser depositado supuestamente en una cuenta judicial en la causa en donde fue, digamos, comisado el inmueble que es objeto del arrendamiento. El señor Fabiano Farías retiró los cheques, puso a su nombre y depositó en su cuenta. No realizó el pago en la Senadico y él mismo se quedó con la suma de 200 millones en perjuicio, en este caso, del señor César Silva. Posteriormente, la Senadico realizó el reclamo de la deuda al señor César Silva, percatándose él mismo de que el señor Farías no cumplió con lo prometido y que vino a engañarle en el sentido de solicitarle el cambio de cheques. De uno de los cheques, porque dos era lo que le había entregado. Sí, dos. El segundo cheque ya no fue cobrado ese cheque. Ya el señor Silva realizó otras gestiones y... Pero los dos cheques que se cambió, en principio era para la Senadico, después para la compañía Fortuna S.A. Los dos cheques. Al portador le dio el cheque. El señor Farías nomás a su nombre. completó a nombre de su inmobiliaria, depositó en su cuenta y a través de la Cámara Compensadora se le acreditó dicho monto y él se quedó con ese dinero. ¿Cómo quedó en ese sentido? La suma de 200 millones. El segundo cheque ya no fue utilizado. En ese sentido, ¿cómo quedó el arrendamiento? ¿Sin efecto? El arrendamiento continúa el mismo. El señor César Silva realizó el pago, digamos, del segundo 200 millones, el segundo pago. Sí. Y a la fecha adeuda el primer pago con los intereses hasta la fecha. Ahora, ¿está imputada ya esta persona, fiscal? Esta persona en estos momentos va a ser indagada y va a ser imputada por el hecho punible de estafa en la modalidad agravada, cuya expectativa de pena va hasta 8 años. O sea que no prevé alguna fianza como para poder salir de la prisión preventiva, porque pasando 5 años ya se catalogan como un crimen. En realidad, la ley que exigía antes, o sea, que prohibía el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión por considerarse crimen, esto ya está derogado. Actualmente siempre se tienen que reunir los requisitos, en este caso, del peligro de fuga por la alta expectativa de pena o el peligro de obstrucción a la investigación, y también otros elementos que se tienen en cuenta en este caso particular, de que el mismo es de nacionalidad brasileña y obviamente existe la presunción que el mismo pueda fugarse y tiene el problema del arraigo en este caso. Exacto. Pero son cuestiones que una vez que él
va a prestar su declaración indagatoria en sede fiscal en estos momentos. Vamos a ver qué planteamiento realiza la defensa en ese sentido en cuanto a las medidas cautelares. En ese Pero sentido, en principio se reúnen todos los requisitos para que esta representación fiscal solicite la prisión del mismo. perfecto. En ese sentido, ¿nos saltaron otras irregularidades en torno a la empresa de este hombre que está detenido, algunos antecedentes? Tenemos algunos documentos que vamos a evaluar. Nosotros acabamos de llegar a la ciudad de Concepción, ya estamos en Concepción. Él está justamente ahora acá en sede del Ministerio Público para su declaración indagatoria ya en estos momentos. Bueno. Ahora para un poquito, para explicar nuevamente, doctor, discúlpame la insistencia. ¿El primer cheque la Cenavico cobró o ningún cheque luego cobró? El primero no. El primero no se cobró. O sea, los cheques que el señor César Silva entregó al señor Fabiano, ninguno de los dos fue cobrado. O sea, ninguno fue depositado para la Cenavico. Él sí cobró un cheque y se quedó con el dinero de 200 millones. El otro cheque de 200 millones ya no se reutilizó porque el señor César Silva realizó las gestiones para evitar eso. Ah, ya entiendo. Ahora sí queda claro esa cuestión. Se recuperó el cheque antes de efectivizar. Sí, exactamente. Uno sí logró efectivizar Sí, y el otro... Yo te entiendo perfectamente porque en realidad fue un poco, digamos, complejo, digamos, el relato del hecho, el entendimiento, y te agradezco la oportunidad que me estás dando para poder explicar y clarificar un poco. En este caso, la víctima es el señor César Silva, propietario de la ganadera Siete Cabrillas. Él es el que desembolsó el dinero, o sea, el cheque se cobró y no se cumplió con el pago que tenía que realizarse en la Cenavico, y actualmente él se encuentra moroso en la Cenavico por esa cuota y con los intereses, porque hay que tener en cuenta de que él vino tratando de realizar la gestión, insistiendo al señor Fabiano Farías para que él cumpla con lo prometido hasta cierto momento, porque después él mismo ya no le respondió las llamadas ni los mensajes. De ahora en más, seguramente la Cenavico va a estudiar una y otra vez antes de hacer ingresar a un intermediario para poder alquilar una de sus propiedades. Yo creo que sí, efectivamente, eso ya son cuestiones internas relativas al manejo administrativo dentro de la Cenavico. Nosotros nos hemos abocado en la tarea primeramente de asegurar, digamos, la comparecencia del sometimiento de esta persona a este proceso y poder ver un poco todas las aristas que conllevaron, digamos, a la firma de este contrato, las condiciones en las que se dieron y cómo se produjo el hecho de estafa. Acá hay el señor Farías obtuvo un beneficio patrimonial indebido muy importante. Estamos hablando de una suma de 200 millones, por lo que consideramos un caso sumamente grave y en la intermediación justamente con una institución pública del Estado. Ahora, doctor, por último nada más, ¿la denuncia realizó el señor afectado o también de manera conjunta con la Cenavico? La denuncia la realizó, por lo menos en la carpeta, en la investigación que yo llevo, solamente el señor César Silva, propietario de la firma Siete Cabrillas, no la Cenavico. Bueno, doctor, muchísimas gracias y vamos a estar pendientes nuevamente ante cualquier novedad. A las órdenes, muchas gracias. Hasta luego. El fiscal Pablo Zárate hablando con nosotros acerca de este detenido, un empresario brasileño, y ahora hay que ver por qué la Cenavico intermedia, por qué pone un intermediario, habiendo tantos funcionarios que pueden hacer ese trabajo. Sí. ¿Cuántos funcionarios tiene la Cenavico? Muchísimos. Y para poder darle otra vez a otra persona para que... llamativo, ¿verdad? Que para que pueda cobrar de una empresa, encima un brasileño, ¿verdad? No sé, si no le alcanza a los personales que están ahí, piden el comisionamiento de los que están... ¿O cuántas veces ya no nos enteramos que hicieron de manera directa, sin intermediario? Claro. Me llama la atención esta modalidad de trabajo de la Cenavico y ojalá que pueda sacar de circulación intermediario, porque de alguna manera Ocarutan te dice, ¿se acuerda? Y sí, pero en este caso no se fue muy lejos el estafador.